Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Luis Carlos Reyes. En esta noche quiero destacar algunos puntos de un video que yo subí hace unos días que demuestra una total contradicción en la teología de la secta de la luz del mundo. Yo demostré que hay una contradicción porque Nazón había dicho que Dios lo llamó a él y que él escuchó la voz de Dios. Pero en otro lado, Nazón después dijo que el que lo llamó fue Jesús y que él escuchó la voz de Jesús. Bueno, para la luz del mundo son dos seres diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas voces escuchó Nazón? ¿Cuántas voces escuchó Nazón? Yo les mencioné que nunca se ve en la Biblia que Dios llamó a un apóstol de Jesucristo por medio de Jesús, usando la voz de Jesús y usando la voz de Dios y por medio de un sueño visión, porque eso es lo que dijo Nazón que él tuvo. O sea, no estaba seguro si era una visión o un sueño, pero como sea el caso, nunca vemos eso en la Biblia. Ahora en Galatas sí habla que Dios habla por medio de Jesucristo, pero ahí se usa la preposición día con el caso genitivo y dice por medio en el griego. Pero Nazón no dijo por medio. Él lo hizo muy claro. Él dijo que él escuchó la voz de Dios en su llamamiento y que dijo que si tú ves este pueblo grande, él lo va a multiplicar. Entonces, esas son las mismas palabras que supuestamente también le dijo Jesús a Nazón. Entonces, la luz del mundo tiene a dos seres y dice Nazón que escuchó la voz de Dios y por otro lado de la boca dice que escuchó la voz de Jesús. Entonces, ¿cuántas voces son? Ahora, la luz del mundo también me ha dicho muchas veces que Dios habla por medio de Nazón de la misma manera que Dios habla o habló por medio de Jesús. Bueno, Nazón también dijo que cuando Dios habla por medio de él, que no es su voz, sino que es la voz de Dios. Bueno, si ese es el caso, entonces si Dios habla por medio de Jesucristo, tampoco se oye la voz de Jesucristo, solamente es la voz de Dios. Pero si no se oye la voz de Jesucristo, entonces ¿cómo es que Nazón escuchó la voz de Jesucristo cuando supuestamente lo llamó? ¿Ven cómo tienen contradicciones por donde quiera? Les voy a tocar parte de este video, les voy a tocar algunos puntos de este video porque lo quiero destacar y voy a hacer esos comentarios ahí para que ustedes lo escuchen. Ok, vamos a escucharlo. Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día voy a presentarles evidencia de que la elección de Nazón Joaquín es una total farsa y una total mentira. Les voy a probar que esta elección no viene de Dios y que esta elección es solamente una cosa creada en las mentes de los Joaquines de esta secta. Les voy a tocar unos audios del evento de cuando Nazón Joaquín habla de su elección y cómo fue su llamamiento al apostolado o dicho apostolado de la secta de la luz del mundo. Con esta evidencia, ustedes van a ver que la elección es una total mentira, una total farsa, y que Nazón Joaquín no es nada más que un actor robándoles su dinero. Primero les voy a tocar dos audios y los voy a tocar uno después del otro y después voy a tocarlo despacio y hacer análisis punto por punto. Solamente voy a tocar las partes del audio que están tratando con el evento de la elección de Nazón Joaquín. Vamos a escucharlo. Yo me volví a hincar. Yo ya sabía que era la voz de Dios. Nunca me imaginé que fuera para mí. Pero yo me hinqué preguntándole, Señor, ¿qué está pasando? ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a elegir? ¿Qué está sucediendo? Y Dios no es un Dios de confusiones. Vuelvo a oír aquella hermosa voz, ya en pleno conocimiento de que era Dios el que me estaba hablando. Nazón, tú estarás al frente de este pueblo. Y si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar.
amar aún más. Que no era uno de mis hermanos, que no era una persona de este mundo, sino que era la voz de mi Señor Jesucristo, la que me estaba diciendo: Nazón, tú estarás al frente de este pueblo. Y si hoy lo ves grande, yo lo he de multiplicar aún mucho más. Ok, ya lo escuchamos. Ahora vamos a escuchar esto pedazo por pedazo. Ok, antes de continuar, escuchen muy bien. Voy a regresar a este video. Dijo que escuchó la voz de Dios. Ok. Y después dijo que esa voz que le habló es la voz de Jesucristo. ¿Ok? ¿Es la voz de Jesucristo la voz de Dios? ¿Y es la voz de Dios la voz de Jesucristo? Bueno, al menos que ustedes crean que es el mismo ser, pero ustedes no creen que es el mismo ser. Para ustedes son dos seres. Y cuando ustedes citan Galatas 1, se les pasa por alto que ahí se usa la preposición día con el caso genitivo, indicando acción mediadora. Pero Nazón no dijo eso. Nazón dijo que oyó la voz de Dios, que oyó la voz de Dios, escucha, y que se oía como retruendos y como mucho, muy fuerte. ¿A poco así es la voz de Jesús cuando él habla? ¿Habla como truenos Jesús cuando está hablando normal? ¿Es la voz de Jesús la voz de truenos y relámpagos y todo esto? No. Entonces hay dos voces aquí. En esta secta, en esta teología, tienen a dos seres, cada uno con su voz. Y Nazón dice que escuchó la voz de los dos. Tienen una contradicción. Bueno, van a decir, mira, lo llamó el Padre por medio del Jesucristo. Ok, pero esa no es la pregunta que yo estoy haciendo. La pregunta que yo estoy haciendo es, ¿cuántas voces oyó Nazón? Porque dijo que oyó la voz de Dios. Y al principio pensaba que estaban jugando sus hermanos, no sé por qué, yo no sé si sus hermanos oyen como truenos, pero aquí dice que oyó la voz de Dios y le dijo esas palabras y después esas mismas palabras, después dijo que oyó la voz del Señor Jesucristo. Al fin, ¿cuántas voces oyó Nazón? ¿Cuántas voces? Ese es el problema que ustedes están ignorando. Ahora, déjenles hago esta pregunta. ¿Es Dios para ustedes una persona? O dicen, es un espíritu, Juan 4:24. Sí, es un espíritu, yo entiendo eso, pero bueno, déjenles pongo la pregunta así. ¿Es ese espíritu Dios, el Dios de ustedes, de la luz del mundo? ¿Es un espíritu personal o es un espíritu impersonal? Si es un espíritu personal, ¿ok? Escuchen esto. Yo les voy a preguntar si es Jesucristo, la voz de Jesucristo, ¿es una voz personal o impersonal? Y es la voz de Dios algo personal o impersonal. Si me dicen que la voz de Dios es impersonal y por el otro lado de la boca me dicen que la voz de Jesucristo es personal, entonces tienen una voz que ambos al mismo tiempo es impersonal y personal, lo cual es absurdo, es una absurdidad lógica, una violación de la ley de no contradicción. ¿Cómo va a ser la misma voz y ser personal y impersonal al mismo tiempo y en el mismo sentido? Eso refuta por completo cualquier excusa que ustedes quieran sacar. Bueno, si me van a decir que la voz de Dios es algo personal porque es una persona el que está hablando, y si me van a decir que la voz de Jesucristo es personal porque Jesucristo también es una persona, ¿ok? Entonces, ¿cuántas voces personales escucharon o escuchó Nazón? Y la voz de Dios, él la describió como siendo de muchos estruendos y voces fuerte, pero así no hablaba Jesús. No pensaban que estaba tronando o que estaba estruendos cuando habló Jesús. Entonces, ¿cuál voz escuchó Nazón? Se ha contradicho Nazón. Esta es una secta, eso es falso. Se han contradicho, no lo pueden explicar. Aunque me digan que habló Dios por medio por medio de Jesús cuando eligió a Nazón, eso no importa, no importa para nada, porque el asunto no es si habló por medio de él. El asunto es cuántas voces escuchó Nazón, porque él dijo que él escuchó la voz de Dios y por el otro lado de la boca dijo que él escuchó la voz de Jesucristo. Es mentiroso. Al fin, ¿cuál voz escuchó? ¿Es la misma voz? ¿Ustedes creen que Jesucristo es Dios? ¿Es lo que ustedes creen? ¿Es la misma voz de ese mismo referente ontológico? ¿O tienen las dos referentes ontológicos? Uno que es Dios y uno que es solamente un hombre.
Y si es el caso así, tienen a dos seres, yo sé que esa es tu teología, entonces tienen a dos voces. Se han contradicho. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Yo me volví a echar. Yo ya sabía que era la voz de Dios. Ok, observen que dice que era la voz de Dios. O sea, está hablando del evento de cuando Dios lo llamó a él para su elección como apóstol de la luz del mundo. Nunca me imaginé que fuera para mí. Pero yo me quedé preguntándole, Señor, ¿qué está pasando? ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a elegir? ¿Qué está sucediendo? Y Dios no es un Dios de confusiones. Vuelvo a oír aquella hermosa voz, ya en pleno conocimiento. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó otra vez la misma voz en pleno conocimiento? ¿De quién es esta voz? De que era Dios el que me estaba hablando. Ok, aquí dijo que era la voz de Dios y que era Dios el que le estaba hablando. Y está hablando en el contexto de su elección como apóstol. Continuamos. Nazón, tú estarás al frente de este pueblo, y si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar aún más. Aquí Dios le dice, Nazón, tú estarás delante de este pueblo y si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar más. Está hablando del evento de cuando Nazón supuestamente fue elegido por Dios. Bueno, ustedes acaban de escuchar que dijo que Dios lo eligió y que era la voz de Dios que dijo esto. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que Nazón se contradice y ahorita les voy a demostrar a qué es lo que me refiero y por qué digo esto, ¿ok? Vamos a escuchar qué es lo que dice aquí Nazón después, en otro lugar. Que no era uno de mis hermanos, que no era una persona de este mundo, sino que era la voz de mi Señor Jesucristo. ¿Era la voz de quién? Dice la voz de mi Señor Jesucristo. Pero él había dicho que era la voz de Dios. Y en la luz del mundo, Dios y Jesucristo son dos seres diferentes. Vamos a continuar. La que me estaba diciendo, Nazón, tú estarás al frente de este pueblo. ¿Ven cómo dice que fue la voz de Jesús que le dijo esta información? Que él estará de enfrente del pueblo. Vamos a escucharlos otra vez, lo voy a registrar un poco. Que no era uno de mis hermanos, que no era una persona de este mundo, sino que era la voz de mi Señor Jesucristo, la que me estaba diciendo, Nazón, tú estarás al frente de este pueblo. Y si hoy lo ves grande, yo lo he de multiplicar aún mucho más. Bueno, acaban de escuchar que Nazón ahora dijo que era la voz de Jesucristo que le dijo estas cosas, que él estará delante del pueblo y que Jesucristo es el que lo va a multiplicar más. Primero dice que Dios le llamó y que era la voz de Dios y que Dios le dijo, Nazón, tú vas a estar enfrente de este pueblo y si tú lo ves grande ahora, yo lo voy a multiplicar aún más. Pero después nos dice que es Jesucristo el que le dijo esas palabras. En la luz del mundo, Dios y Jesucristo son dos seres diferentes. Uno es Dios y otro no es Dios. Al fin, ¿cuál fue la voz que oyó Nazón? ¿La voz de Dios o la voz de Jesucristo? ¿Cuántos seres le dijeron eso? ¿Ven el problema aquí? Hay un problema muy grande. Tienen a dos seres llamándolo, pero aquí dice que fue uno, que Dios, y luego dice que fue Jesucristo el que lo llamó. Al menos que Nazón cree que Jesucristo es Dios y así son el mismo ser, pero la luz del mundo no cree eso y esa no es doctrina de la luz del mundo. Así que este supuesto apóstol se ha demostrado ser un falso porque se ha contradicho y la doctrina de Dios verdadera no se contradice. Dios no se contradice. Esto se evidencia 100% que están en una secta. Tienen historias del llamamiento de Nazón que se contradicen. El mismo disque apóstol se está contradiciendo. Y Nazón dice que Dios habla por medio de él. Porque por mi palabra y por mi boca sale la voz de Dios, esa voz del buen pastor, y el que es de sus ovejas escucha esa voz, no la voz de Nazón. Entonces, ¿escucharon lo que dijo ahí?
no la voz de Nazón. Dice Nazón que cuando habla Dios por medio de él, sus ovejas escuchan esa voz, que es Dios hablando. Y dice que no es la voz de Nazón. ¿Ok? No es la voz de Nazón. Al menos que estén cometiendo la falacia de equivocación con el término ah, voz. Y es muchas veces lo que hacen. Yo entiendo eso. Cometen muchas veces la falacia. Esa falacia de equivocación, equivocation. Pero ven cómo dicen que es la voz de Dios que habla por medio de Nazón y dice que no es la voz de Nazón. Bueno, si ustedes creen que Dios habla por medio de Nazón de la misma manera que Dios habla por medio de Jesucristo, entonces cuando Dios habló por medio de Jesucristo, era la voz de Dios y no la voz de Jesucristo. Así como dijo Nazón, que cuando Dios habla por medio de él, es la voz de Dios y no la voz de Nazón. El problema es que si no es la voz de Jesucristo, ¿por qué pues dijo esta persona absurdamente que fue la voz de Jesucristo que le llamó? ¿Qué no nos acaba de decir que cuando habla Dios por medio de él, no habla Nazón? Bueno, por la misma lógica, cuando habla Dios por medio de Jesús, tampoco habla Jesús. Pero Nazón dijo que él escuchó la voz de Jesús que lo llamó. Esa es otra contradicción. Así que tienen a dos seres. Tienen al ser de Dios que dice que él escuchó. Fíjate, dijo que él escuchó la voz de Dios. Y después dice que él escuchó esas mismas palabras que era la voz de Jesucristo. ¿En verdad no pueden ver la contradicción, amigos, ustedes de la luz del mundo? ¿No pueden ver la contradicción? No les estoy preguntando si Dios puede hablar por medio de Jesús o por medio de Nazón. Yo les estoy preguntando cuál voz escuchó Nazón, porque dio dos. That's a contradiction. Y no hay salida para esto. Dios es el que se ha contradicho. Porque Dios por medio de Nazón dice que lo llamó Dios y luego Dios por medio de Nazón dice que lo llamó Jesucristo. Y es el mismo evento. ¿Ustedes creen que se contradice Dios? No, no se contradice Dios. Lo que se contradice aquí es la doctrina sectaria de la secta de la luz del mundo. Hemos aquí claramente demostrado y refutado esta doctrina y hemos demostrado que esto no viene de origen divino. Esto viene de las mentes de los Joaquines. Tienen una contradicción. Por un lado de la boca dice que Dios lo llamó y dijo estas palabras. Ya en pleno conocimiento de que era Dios el que me estaba hablando. Nazón, tú estarás al frente de este pueblo y si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar aún más. ¿Quién es yo? Esa voz que le habló. Dice que es Dios, dice yo. No dice nosotros te vamos a multiplicar. No dice yo, el Padre con la voz del Padre y Jesús con la voz de Jesús, te vamos a multiplicar. No dice nosotros, dice yo. Pero ustedes tienen a dos seres y los dos supuestamente llamaron a Nazón. Nazón no sabe lo que está haciendo. He's not the sharpest tool in the tool shed, guys. Y luego por el otro lado de la boca dice que fue Jesucristo el que la llamó y dijo estas palabras. Que no era una persona de este mundo, sino que era la voz de mi Señor Jesucristo, la que me estaba diciendo, Nazón, tú estarás al frente de este pueblo. Y si hoy lo ves grande, yo lo he de multiplicar aún mucho más. Dice, yo lo he de multiplicar. No dice, nosotros lo hemos de multiplicar. ¿Ves eso? Al fin, ¿quién lo va a multiplicar? Pues Jesús o Dios. Porque al principio yo les demostré que dijo que era la voz de Dios. Y yo se los puedo tocar otra vez, pero solamente regresen a este video y ustedes pueden ver que dijo que fue la voz de Dios. Y ahora aquí es la voz de Jesucristo. Y los dos están diciendo, yo te voy a multiplicar. Al fin, ¿quién lo va a multiplicar? ¿Dios o Jesús? Porque tienes a dos voces. No estoy diciendo si Dios puede actuar por medio de Jesús. Nosotros sabemos eso, sí. La pregunta es, ¿cuántas voces escuchó y de quién fue esta voz? Ese es el problema. El segundo problema es que no existe ni un solo texto en todo el Nuevo Testamento donde Dios llamó a un apóstol por medio de Jesucristo y donde se oyó la voz de los dos, porque dice que él oyó la voz de Dios y que oyó la voz de Jesucristo, en donde se ve eso en el Nuevo Testamento y que hizo eso por medio de un sueño visión, como alega Nazón. ¿En dónde está
eso en las Santas Escrituras. Eso no existe. Eso no existe. No existe en la Biblia que Dios llamó a un apóstol de Jesucristo, ¿ok? Por medio de Jesús, por otra voz, por dos voces, y que se oigan dos voces, porque él escuchó dos voces. Escuchó la voz de Dios y escuchó la voz de Jesús, ¿ok? ¿En dónde existe eso? Que Dios escogió un apóstol de Jesucristo por medio de Jesús, donde se escuchó, ese apóstol escuchó dos voces, ¿ok? Dos voces, y esas dos voces se tienen que escuchar por medio de un sueño visión. ¿En dónde tienen esa tontería? Eso no existe. Eso existe en la fantasía de la secta de la luz del mundo. That is not biblical. You guys are refuted. Se han contradicho Nazón. Esto es prueba contundente que es una secta. Nazón es un mentiroso. Al fin, ¿quién fue? Tienen a dos seres o creen que Jesucristo es Dios. Pero ustedes no creen eso. Ustedes creían eso antes cuando eran universitarios, hace muchos, muchos años, bajo Aarón, pero ya no creen eso ustedes. Su doctrina ha cambiado. Así que esto es prueba que la elección de Nazón Joaquín es una total farsa y una total mentira, y es un mentiroso. Han seguido a un apóstol falso. Sálganse de ahí, busquen al Jesucristo de la Biblia y pídanle perdón por seguir a un falso apóstol. Dios les bendiga. ¿Qué es lo que se va a requerir para que ustedes abran esos ojotes? ¿Qué es lo que se va a requerir? Claramente les he dado la prueba que Nazón dijo que él escuchó la voz de Dios. Que claramente les he dicho la prueba, les he presentado la prueba, donde Nazón mismo dijo que él escuchó la voz de Jesucristo. Y esas dos voces dijeron la misma cosa sobre el mismo evento. Al fin, pues, ¿cuál voz le llamó? Porque dijo que escuchó la voz de Dios y luego dice que escuchó la voz de Jesucristo. Y ustedes creen que son dos seres. Uno es Dios y uno no es Dios. Yo les pregunté si Dios es una persona. Muchos de ustedes no creen eso, dicen que es un espíritu. Ok, yo les pregunto, ¿es un espíritu personal o impersonal? Algunos me han dicho que el espíritu de Dios es algo impersonal. Ok, si Dios es algo impersonal, entonces esa voz de Dios es algo impersonal. Pero si Jesucristo es algo personal, entonces la voz de Jesús es algo personal. Entonces ahí tienes a dos voces, una impersonal y una personal, hablando al mismo tiempo. It's ridiculous, guys. Yo puedo tomar rollos por donde quiera a esta herejía. Por donde quiera tienen problemas. Tienen haciendo no al mismo tiempo, en el mismo sentido, una violación de la ley de no contradicción lógica. O tienen a dos personas, dos voces, ¿ok? Tienen a dos voces ahí. Y dice que escuchó la voz de Dios que le dijo esto, y luego por otro lado la boca dice que es la voz de Jesucristo. Al fin, ¿cuál voz le habló a él? ¿Le habló la voz de Dios o le habló la voz de Jesús? ¿Cuántas voces escuchó Nazón? ¿Ok? Y fíjate, y si son dos voces, ¿por qué no dijo nosotros? Dijo yo. El Dios dijo yo y Jesucristo dijo yo. ¿Ok? Tiene una contradicción. No pueden explicar esto. ¿Cuál voz escuchó? O sea, ¿cuál fue el referente realmente? ¿Cuál fue la voz realmente que escuchó Nazón? ¿Fue la voz realmente del hombre Jesucristo? ¿O fue la voz realmente de Dios la que escuchó? ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuál fue la voz que realmente escuchó? Ese sonido, esa acción que ejecutó Jesús y que ejecutó Dios de pronunciar la voz. ¿Cuál fue esa voz que literalmente escuchó Nazón? ¿Fue realmente la voz de Jesús o fue realmente la voz de Dios? ¿Ok? ¿O fue realmente dos voces? ¿Y por qué no dijo las voces? Dijo la voz. Se han contradicho. Sálganse de esa secta. Dios le bendiga.